Ok, buenos días. Mi nombre es Gabriel Hernández y soy practicante que va a exponer sobre frecuencia de acciones. Hablar sobre frecuencia de acciones en el idioma inglés. Normalmente cuando vamos a hablar sobre frecuencia de acciones, eh, hacemos las siguientes preguntas. Cuando queremos indagar con qué regularidad o no se realiza una acción. Esto hablando en el idioma nativo. ¿Con qué frecuencia lees un libro, por ejemplo? ¿Cada cuánto ves la televisión? ¿Con qué frecuencia navegas en internet? ¿Cada cuánto haces deporte? Estas preguntas las hacemos, como dije anteriormente, cuando queremos indagar sobre la frecuencia con la cual se realiza una acción. Y por lo general la respuesta viene dada usando adverbios de frecuencia que indican precisamente la regularidad con la que se realiza dicha acción por la que estamos preguntando o que queremos indagar. En el inglés es muy parecido. Podemos decir que casi de la misma manera hacemos este tipo de preguntas, indagamos y hablamos sobre la frecuencia con la que se realizan las acciones, usando también adverbios de frecuencia en los cuales nos dan el tiempo, ¿ok? A continuación, un pequeño diálogo entre un profesor y un estudiante en el cual vamos a observar cómo, cómo se utiliza o podemos ver esta función comunicativa eh, propiamente dicha. Se habla sobre frecuencia de acciones. Dice, how often do you read? I never read. Well, sometimes. And how often do you watch TV? Often. How often? I am always watching TV when I'm home. That's not good. You should read more. You always improve your vocabulary when you read. You hardly ever learn good things from TV. Aquí vamos a ver, vemos cómo cómo se usan los adverbios de frecuencia para indicar la regularidad de las acciones. En la primera línea vemos que el profesor hace una pregunta. How often do you read? Aquí está preguntando con qué frecuencia lees. How often. El estudiante responde, I never read. Well, sometimes. Yo nunca leo. Bueno, algunas veces. Después le pregunta, how often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia ves televisión? Responde, often, o sea, muy a menudo. ¿Qué tan a menudo? How often? I am always watching TV when I'm home. Siempre estoy viendo televisión cuando estoy en casa. Aquí vemos en el caso de often, never, sometimes, always, hardly ever. Son los adverbios de frecuencia que vamos a usar para hablar sobre la regularidad o frecuencia de las acciones, ¿ok? Entonces yo les pregunto, por ejemplo a ustedes, how often do you study? ¿Con qué frecuencia estudian? And how often do you watch TV? ¿Con qué frecuencia ven televisión? Ok, nuestro vocabulario vamos a observar cuántos adverbios de frecuencia podemos ver, los más comunes, ¿okay? Para hablar sobre la frecuencia de las acciones. Vamos a estimar, ¿okay? Cuando vamos a hablar, hacemos una estimación de con cuánta regularidad realizamos la acción. Lo vamos a estimar dándole un porcentaje. Esto es mera estimación personal, pero nos da un indicio de cómo vamos a usar los distintos adverbios. Si la acción por la que nos están preguntando consideramos nosotros o estimamos que se realiza en un 100% de las veces, ¿ok? Usamos always. ¿Okay? Repitan después de mí, always, 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 ¿ok? Significa siempre. Si por otro lado consideramos que la acción se realiza en un 80% de las veces, por ejemplo,
vamos a usar el adverbio usually. ¿Ok? Repitan después de mí. Usually, usually, usually. ¿Ok? Si estimamos que la acción se realiza en un 70% de las veces, vamos a usar el adverbio often. Often, 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 ¿ok? Muy a menudo o a menudo. Si consideramos que la acción se realiza en un 50% de las veces aproximadamente, vamos a usar el adverbio sometimes. Okay, sometimes, sometimes, sometimes. Okay. Si estimamos que la acción se realiza el 20% de las veces, usamos hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Consideramos que casi nunca. Nótese que a partir de aquí los adverbios que restan tienen una connotación negativa. O sea, que quiere decir que no se realizan o casi nunca se realizan. ¿Okay? Si por otro lado consideramos que la acción se realiza el 0% de las veces, o sea, nunca se realiza, vamos a usar el adverbio never. Repitan, never, 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 ¿ok? O sea que nunca se realiza la acción. Ok, la gramática para explicar o para ver cómo vamos a usar estas expresiones, cómo vamos a hacer expresiones para hablar sobre frecuencia es la siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, I read a book before going to bed. En el espacio en blanco vamos a insertar el adverbio de frecuencia a utilizar. En este caso es always. I always read a book before going to bed. Yo siempre leo un libro antes de irme a la cama. Nótese lo siguiente. Aquí estamos utilizando el siguiente esquema. Sujeto más adverbio de frecuencia más verbo principal más los complementos. En este caso, sujeto I, adverbio de frecuencia always, más el verbo principal read, y lo demás viene a ser el complemento, a book before going to bed. Es el esquema a utilizar. Repito, sujeto más adverbio de frecuencia más verbo principal más complemento. Otro ejemplo sería, por ejemplo, he never watches TV in the morning. Él nunca ve televisión en la mañana, siguiendo el mismo esquema explicado anteriormente. ¿Ok? Si por otro lado, en el caso de que los adverbios de frecuencia acompañen al verbo to be, va a ser el esquema un poco diferente. ¿Por qué? Porque va a cambiar la posición en donde colocamos nuestro adverbio de frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, she is happy, y en el espacio que tenemos en blanco, nuestro adverbio de frecuencia. She's often happy. Vamos a ver cómo sería ese esquema. Sería sujeto más verbo to be más adverbio de frecuencia más complementos. ¿Ok? She, sujeto, nuestro sujeto, verbo to be, is, que corresponde al pronombre personal que utilizamos, often, nuestro adverbio de frecuencia, y happy es nuestro complemento. She is often happy. Otro ejemplo puede ser you are hardly ever on time. Vemos you, nuestro sujeto, are, el verbo to be, hardly ever, el adverbio de frecuencia más nuestros complementos. ¿Okay? Son los dos esquemas que vamos a utilizar a la hora de hablar sobre la frecuencia de acciones. ¿Ok? Ahora vamos a tener una pequeña actividad de listening en la cual vamos a identificar algunos adverbios de frecuencia. ¿Ok? Listen to your teacher and complete the conversation. ¿Ok? Van a escuchar lo que yo voy a repetir y luego ustedes van a completar la conversación. ¿Ok? La conversación es la siguiente. Teacher says. Yo voy a leer, ¿ok? Y ustedes van a prestar atención para rellenar los espacios en blanco. ¿Ok? How often do you read? I never read. Well, sometimes. And how often do you watch TV? Often.
How often? I am always watching TV when I'm home. That's not good. You should read more. You always improve your vocabulary when you read. You hardly ever learn good things from TV. Vuelvo a leer, voy a leer un poco más lento para que ustedes tengan tiempo de rellenar sus espacios en blanco. ¿Ok? How often do you read? I never read. Well, sometimes. And how often do you watch TV? Often. How often? I am always watching TV when I'm home. That's not good. You should read more. You always improve your vocabulary when you read. You hardly ever learn good things from TV. Leo una vez más, un poco más rápido para que les dé tiempo eh, de corregir cualquier error que tengan por allí. How often do you read? I never read. Well, sometimes. And how often do you watch TV? Often. How often? I am always watching TV when I'm home. That's not good. You should read more. You always improve your vocabulary when you read. You hardly ever learn good things from TV. ¿Ok? Vamos a chequear las respuestas. ¿Ok? A ver si coinciden con las que yo tengo aquí. ¿Ok? Presten atención. Primer espacio en blanco. Often. Segundo, read. Siguiente, never. Siguiente, sometimes. Siguiente, you. The TV. Next, always. Next, home. Next, good. Next, always. Next, read. Next, hardly ever. Finally, hardly ever. ¿Ok? Muy bien. Ahí para que corrijan sus respuestas. ¿Ok? Vamos a la siguiente actividad. Una actividad de speaking. ¿Ok? En esta actividad, ¿ok? Van a construir oraciones o preguntas. ¿Ok? Usando las palabras que están aquí en este word flash. ¿Ok? Escuchen. Build sentences or questions using the words and expressions you see in the word flash. Tomen las palabras que están allí, ¿ok? Incluyendo los signos de interrogación para hacer preguntas, ¿ok? Y van a hacer oraciones con sus compañeros, ¿ok? Van a ir preguntas y que le responda usando únicamente las palabras que tenemos aquí. Por ejemplo, yo tomando las palabras, algunas palabras voy a tomar. How often do you play? Por ejemplo, aquí. How often do you play? Signo de interrogación. Una respuesta para esa pregunta podría ser, por ejemplo, I never play. Por ejemplo, ¿ok? Hagan ustedes sus preguntas y respuestas. ¿Ok? Muy bien. Vamos con... Ok. Presten atención, ¿ok? Vamos a corregir pronunciación en algunas palabras aquí. Por ejemplo, usually, ¿no? Se pronuncia usually, ¿ok? Always. Presten atención a la palabra often. Often, esta palabra, en esta palabra la T es muda, no se pronuncia, ¿ok? Presten atención, nunca digan often, ¿ok? It's often, often, how often, never, ¿ok? Study, ¿ok? Nunca coloquen una vocal delante de la S en palabras como study, porque no existe el sonido, simplemente se pronuncia a partir de la S, study, ¿ok? Muy bien, pendiente allí con esos detalles. Ok, la siguiente actividad es reading. Okay, van a leer un texto corto del cual van a sacar una respuesta colocando únicamente true for T for true and F for false en los statements below. Okay, read the following short text and put a T for true and F for false in the statements below. Okay, van a leer, okay, el siguiente texto corto y van a responder las preguntas que se les preguntan o los enunciados que están a continuación. Okay. I never know what people mean. Okay, la respuesta en este caso sería true, okay, de acuerdo con el texto. I never listen to people. Okay, en este caso la respuesta es false. Colocamos una F. I'm always watching TV. En este caso es true, okay.
I always read books. It's false. Colocamos una F. I will sometimes choose the second option. ¿Ok? Colocamos una F porque es false. ¿Ok? Chequen sus respuestas. Ok, muy bien. Ok, vamos a la actividad de writing. ¿Qué vamos a hacer con esta actividad? Vamos a hacer en pareja. Colocamos un compañero que esté más cerca allí. ¿Ok? Vamos a hacer 4 preguntas. A nuestro compañero la vamos a escribir. Y con la respuesta que nos dé nuestro compañero la vamos a escribir a continuación. Es lo siguiente: make 4 questions about your partner's frequent activities and give answers. ¿Ok? Presten atención. En la primera parte dice questions y luego 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a escribir nuestras 4 preguntas. Luego en la parte de abajo tenemos answers, o sea, respuestas, y 1, 2, 3, 4. Vamos a escribir las respuestas de las preguntas arriba escritas respectivamente. Eso quiere decir, vamos, en la parte 1 de answers vamos a escribir la respuesta de la pregunta 1, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Hágansela con sus compañeros, ¿ok? Ok, muy bien. Perfecto, ¿ok? Muy bien. Como actividad de cierre vamos a ver lo siguiente. Esta actividad se llama Time for a Poem, ¿ok? En este caso yo preparé un poema usando los adverbios de frecuencia, ¿ok? Que hemos visto, y ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo muy corto, de 2 o 3 líneas. Yo lo hice de varias líneas, pues ustedes lo pueden hacer de 2 líneas. Una pequeña rima sobre que contenga adverbios de frecuencia. El mío es el siguiente. Les leo mi poema. I never see what voy a otra vez. I never see what I always wanted to be. I often look at my knees, but sometimes find my feet. How often do you ask for me? You hardly ever see me in your dreams. I always see what I never pretended to be. Okay, ese es mi poema. Esta ha sido toda la microclase. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo para ustedes y que comiencen a usar esos adverbios de frecuencia de una muy excelente manera. Muchas gracias. Gracias por ver mi presentación y por asistir a esta microclase.